¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nuevamente podamos tener este tiempo con la palabra de Dios. Espero que este tiempo que hemos tenido para alabar al Señor realmente haya sido hermoso y que también hayas podido tener un tiempo de adoración a Él. Te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de abrir nuevamente tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por haber venido, haciéndote un siervo, dejando, Señor, tu lugar ahí al lado del Padre y tomando la forma de ese siervo en humildad para mostrarnos, Señor, tu servicio y tu sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, habla nuestro corazón por medio del estudio de hoy. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos venido viendo o hablando, que está relacionado al Evangelio de Marcos. Lo hemos titulado Servicio y Sacrificio. El día de hoy estaremos hablando de una porción del capítulo 1 que se encuentra en el versículo 14 y versículo 15. Este pasaje lo vamos a encontrar ahí, me gustaría que me acompañen a leerlo. Dice de la siguiente manera: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Recordemos que este pasaje está colocado después de los acontecimientos que ya habíamos escuchado, que eran previos al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, del ministerio activo del Señor Jesucristo. Vimos primero el anuncio de Juan el Bautista, cumpliendo lo que la profecía decía en relación al Señor Jesucristo, al Mesías. Vimos también el bautismo de Jesús y hablábamos acerca de que en ese bautismo tanto el profeta Juan daba testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, como también el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesús era el Mesías, como también el Padre dio testimonio, escuchándose la voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero ahora vimos en la semana anterior en relación a lo que era la tentación de Jesús y cómo él venció la tentación, resistió al diablo, no resistió la tentación, sino resistió al diablo y huyó de la tentación. Y el diablo también huyó de él. Ahora me encanta porque realmente para mí fue muy impactante ver cómo el Espíritu Santo lo llevó al desierto, cómo el Espíritu Santo estuvo ahí, pero también cómo la palabra de Dios permaneció con el Señor Jesucristo para que él pudiera vencer al diablo y para que el diablo aún se fuera. Ahora vamos a adentrarnos ya en el inicio del ministerio activo del Señor Jesucristo y vamos a ver algunos aspectos muy interesantes. Vamos en primer lugar a centrar nuestra mirada, vamos a ir desmenuzando estos dos versículos a lo largo de este estudio y vamos a ver en primer lugar que dice ahí: después que Juan fue encarcelado. En este pasaje, o en esta porción de la escritura, en estas palabras, hay unas verdades muy, muy importantes. Ahora, ¿qué tenía que ver que Marcos nos estuviera hablando que Juan fue encarcelado? ¿Por qué tuvo que meter en esa parte? Ahora, recordemos que Juan venía haciendo un ministerio muy fuerte. Vamos a mirar en el versículo 5 del capítulo 1. Dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Realmente todo esto había revolucionado, lo que Juan estaba haciendo había revolucionado toda la región de Judea. Recordemos rápidamente, para ubicarnos un poquito más, que Israel en ese tiempo, la tierra que Dios le había prometido, estaba seccionada
en tres partes o en tres provincias. Lo que era Judea, donde está Jerusalén y Belén, lo que era Samaria, y al norte se encontraba Galilea, cerca del mar de Galilea. Ahora, entendamos estas tres divisiones de esa tierra para poder comprender mejor lo que estaba sucediendo. Entonces Juan había hecho su ministerio principalmente en la zona de Judea, cerca de Jerusalén, pero más hacia el lado del río Jordán, cerca de Jericó, es donde él había desarrollado o había estado haciendo su ministerio. Venía haciendo un ministerio muy activo. Sin embargo, aquí menciona Marcos, hace esta pausa y menciona que Juan fue encarcelado. Dijimos que la escritura es necesario que podamos complementarla con otros pasajes. El principio que hemos manejado es que la escritura nunca se contradice, siempre se complementa. Y para complementar más este pasaje o esta porción, la historia se encuentra ahí del encarcelamiento de Juan, también en Mateo capítulo 14, versículos del 3 al 5, y en Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20. Y vamos a ver la frase esta, fue encarcelado. La idea que transmite la palabra griega, que es traducida como fue encarcelado, en realidad es que él fue traicionado. Ahora, de alguna manera Marcos va manejando un paralelismo con la vida de Jesús, pero principalmente nos está mostrando que él fue traicionado. Ahora, más adelante, en algunas predicaciones más adelante, estaremos hablando acerca de estos pasajes y de esta traición hacia Juan el Bautista. Ahora, ¿de qué se trataba el encarcelamiento? ¿Quién encarceló a Juan? Bueno, ¿qué nos dice la Escritura en los pasajes que hemos mencionado? Quiero que vayamos a Marcos capítulo 6 y versículo 17, porque ahí vamos a tener un panorama un poco más amplio. Dice el versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahora, en este pasaje complementario vamos a encontrar algunas verdades que son importantes en cuanto al arresto de Juan y a la importancia de lo que está aquí mencionando Marcos al introducir esta información. Ahora, recordamos entonces que, pues seguramente cuando la noticia de que Juan fue encarcelado llegó a las diferentes regiones, esto debe haber sido una noticia muy impactante para la gente. Tal vez en el día de hoy se hubiera convertido en una noticia viral. ¿Supiste? Encarcelaron a Juan el Bautista, porque él venía haciendo, ya vimos, un ministerio muy fuerte. Venía hablando con poder del Espíritu de Dios y la gente salía arrepentida de su pecado y se bautizaba para identificarse con el Mesías que vendría. Ahora, esto era importantísimo, por eso marcó un momento importante en la historia hasta del mismo ministerio del Señor Jesucristo, y Marco nos lo maneja de esta manera. Era algo interesante. Ahora, su importancia no solamente era porque se había convertido en una noticia viral, sino porque también esto implicaba algunas cosas que son importantes. Vamos a ver en este pasaje de Marcos 6 por qué era importante esta detención o este encarcelamiento de Juan. Nos va a dejar algunas verdades que son muy interesantes. En primer lugar, vamos a ver, bueno, que el que había encarcelado a Juan era Herodes. La causa o la razón por que lo encarceló era porque Herodes había empezado una relación con la esposa de su hermano, con una mujer llamada Herodías. Ahora, Juan en algún momento confrontó a Herodes y le dijo que eso no era correcto.
Fíjate lo que dice aquí en el versículo 18. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, esto encendió en furor a Herodías, porque pues obviamente Juan estaba diciéndole que no tenían que relacionarse. Y esta mujer dice que le acechaba en el versículo 19 y deseaba matarle y no podía. Ahora, ¿por qué no podía? Ella tenía tal vez todas las ventajas y las herramientas para terminar con la vida de Juan. Sin embargo, vemos que Herodes protegía a Juan. Fíjate lo que dice el versículo 20. Dice, termina diciendo que Herodías no le acechaba y deseaba matarla y no podía. Y dice el versículo 20, porque Herodes temía a Juan. Dice, temía a Juan. O sea, lo respetaba a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahora, esta es una historia muy interesante, porque vemos aquí, en todo este evento de que Juan es encarcelado, vemos en primer lugar la soberanía de Dios. Dios es soberano en la manera en la cual actúa. Ahora, es soberano en la detención de Juan. Ahora, aquí lo importante es ver que Juan, en primer lugar, no tuvo miedo de decir la verdad, no tuvo miedo de confrontar a Herodes y decirle las cosas como eran. No es correcto lo que estás haciendo. Ahora, muchas veces a la mayoría de la gente le da temor o le da miedo confrontar a las personas y decirles en amor lo que está mal en su vida. Ahora, porque vemos que finalmente Herodes temía o respetaba a Juan. La palabra temía, más que miedo, tiene que ver con respeto, porque él sabía que Juan era un hombre, dice, justo y santo. Ahora, cuando nosotros tal vez comprometemos nuestra santidad y la justicia por quedar bien con las personas, vamos a perder autoridad delante de ellas. Y ya no va a haber respeto hacia nuestra persona. Qué importante verdad encontramos aquí. Ahora, otra verdad es que a veces Dios, en medio de las circunstancias adversas, va a utilizar a personas como Herodes para cuidar y proteger nuestra vida de aquellas personas que están buscando hacer el mal. Ahora, me parece muy interesante cómo él lo llevó preso para cuidarlo, para guardarlo. ¿No es Dios soberano? Ahora, Dios en sus planes es muy creativo y utiliza diferentes maneras para hacerlo. Y a veces en medio de la adversidad, Dios nos protege de una manera más completa. Ahora, hay algunas cosas que son también importantes que podamos ver. Marcos hace este énfasis eh, del evento y, y hace pues una marca importante porque era necesario que ahora Juan saliera de la escena. O sea, también en su soberanía vamos a entender que el ministerio de Juan estaba terminando. Él tenía que salir de la escena. Vamos a hacerlo o pensarlo como en un programa de televisión o en una película donde la participación de un personaje termina y entonces viene toda la transición para que entre un nuevo personaje. Ahí los reflectores estaban sobre Juan, pero ahora los reflectores tenían que cambiar a la persona de Jesús. Es lo que nos está indicando Marcos. Nos está cambiando el reflector hacia la persona de Jesús, pero él utiliza una forma muy suave para el cambio, muy importante y mostrándonos que el tiempo de Juan también se había cumplido. Y dice, era necesario que Juan salga para que entonces los reflectores sean dirigidos al ministerio de Jesús. Y esto Juan lo tenía bien claro, porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 30, mientras Juan hablaba con sus discípulos, él les dice, es necesario que él, o sea Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Ahora, qué interesante que
que Juan tenía entendido que su ministerio era solamente preparar el camino. Él sabía bien claro lo que Dios le había pedido. Ahora, aquí hay algunas verdades que son muy importantes y vamos también a buscar una aplicación para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, el plan de Dios es soberano. ¿Sí? No te olvides que Dios es soberano en su plan, que Él decide cómo se van a hacer las cosas, no como yo quiero. Y tal vez Juan podría haber pensado, bueno, te he servido de una manera tan poderosa, he impactado la vida de tantas personas, Señor, ¿cómo me van a llevar preso? Bueno, finalmente esto desencadenó en la muerte de Juan. Señor, ¿no puedes darme una muerte más digna, más gloriosa, más que me exalte, no que tenga un homenaje o un gran reconocimiento? No, Dios tiene un plan soberano. Ahora, dentro de ese plan soberano, también estaba el hecho de que el tiempo de Juan o de la predicación o el ministerio de Juan era corto. No sabemos con exactitud cuánto fue el tiempo que duró el ministerio de Juan. Eh, Tampoco nosotros sabemos el tiempo que nosotros serviremos. Mira, el ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Ahora, su ministerio, su servicio aquí en la tierra. Ahora, tú y yo no sabemos cuándo va a terminar. Ahora, Dios ahora te ha dado la oportunidad de servirle. Este es el momento en el cual tú puedes servir al Señor. ¿Qué estás haciendo por tu servicio al Señor? Sabes, esto me hizo pensar y reflexionar mucho en mi propia vida de cómo estoy haciendo el ministerio, cómo estoy sirviendo al Señor. Si realmente estoy aprovechando el tiempo que Dios me ha dado, porque si no lo estoy aprovechando bien, tengo que hacer ajustes importantes en mi vida y aprovecharlo, porque el tiempo es corto. ¿Cuánto nos puede durar nuestra vida ministerial? ¿20, 30, 40 años? ¿50 años a lo mucho? ¿Cuánto es lo que puede durar? Tal vez para algunos como Juan, algunos años como 3, 4, o como el de Jesús, 3 años y medio. No sabemos cuándo el Señor va a venir a buscarnos o cuándo nos va a llamar a su presencia. Pero si Dios te ha llamado a servirle, si tú ya has participado en el servicio de la iglesia, pero lo has dejado porque hay otras cosas que te han desviado de eso, entonces tienes que considerar realmente qué es lo que estás haciendo y aprovecha tu tiempo porque es corto. Sirve al Señor con toda intensidad y aprovecha bien tu tiempo. En tercer lugar, el protagonismo era de Jesús. Vemos este cambio de luces, ¿no? Donde ahora el reflector deja a Juan y entonces se dirige a Jesús. Era necesario, dijo Juan, que él crezca y que yo mengüe, pero que yo mengüe. Ahora, para que el ministerio de que hagamos sea efectivo, yo necesito anular mi vida, mis deseos, necesita morir mi yo, necesita Rubén morir cada día para que Jesús sea manifestado, para que Él crezca. Es necesario ir anulándome en mi vida. Entonces recordamos, el plan soberano de Dios. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus métodos, que incluso hasta para protegernos, tú tienes que aceptar el plan soberano de Dios. Tal vez Dios te está haciendo pasar por el medio de una prueba, una dificultad, y tú te enojas porque Dios te está permitiendo esa dificultad. ¿Qué pasaría si a ti te llevaran encarcelado? Tal vez hoy tú estás inconforme o molesto porque no puedes salir a las calles a predicar, a hacer tu ministerio como lo hacías antes, pero tienes que quedarte ahora en casa y tienes que hacerlo ahora así como lo estamos haciendo en línea. Y tal vez estás enojado o molesto y no te importa nada y dices, ¿sabes qué? Voy a salir y voy a hacer todo lo que yo quiero, lo que hacía antes. No, tienes que aceptar que hoy los tiempos son difíciles. Los tiempos son diferentes y está dentro del plan soberano de Dios. Esto no fue planeado por una persona, no fue planeado por un grupo de personas, fue planeado por Dios y estaba en su plan soberano. Recordamos,
el tiempo del ministerio es corto. Aprovéchalo. Y por último, el protagonismo es de Jesús. Anúlate cada día. Vamos a avanzar y vamos a ver lo que continúa diciendo ahí el texto. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Ahora, aquí la idea es que tal vez esto, después del encarcelamiento de Juan, o después más bien de su bautismo y de la tentación, tal vez este acontecimiento no es inmediato. Algunos creen que hay una parte que Juan relata que más o menos es aproximadamente un año del ministerio del Señor Jesús, que Marcos no registra. Sin embargo, sí es para nosotros importante entender que dentro de todo esto aún Jesús fue prudente durante el ministerio que hizo. Ahora, Jesús había venido a la zona de Judea para ser bautizado por Juan. Recuerden que Juan realizaba su ministerio en Judea, pero ahora, y tal vez que después de ser bautizado y la tentación, tal vez quedó un tiempo en Judea, que así nos lo relata Juan, y realiza algunas cosas, algunas obras, algunos milagros, pero una vez que es detenido Juan, entonces él regresa a Galilea, al norte, ¿recordamos? Judea, Samaria y Galilea. Y él vuelve a Galilea, de donde él había venido. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque Jesús, al volver a Galilea, tenía un propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito de volver a Galilea? Bueno, en primer lugar, aquí no encontramos mucha información, pero vamos a ver lo que nos dice otro pasaje, específicamente en Mateo, en el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Aquí Mateo nos relata en este pasaje que había una profecía de Isaías que se encuentra en el capítulo 9. Y dice que cuando Jesús vuelve, después de que escuchó que Juan fue detenido o encarcelado, él se fue a Galilea y dice que habitó un tiempo en Capernaum. Ahí vemos un detalle un poquito más amplio. Pero vamos a ver lo que dice la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que se vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, esto es muy interesante porque esta es la tierra que cuando vinieron a conquistar la tierra prometida y se hizo la repartición a las 12 tribus, este es el territorio o la región que le tocó, como vimos acá, a Neftalí y a Zabulón. Pero en un momento determinado en la historia de Israel, uno de los reyes del norte de Israel, para recibir ayuda de otro rey que le ayudara a pelear contra el reino del sur, que era el reino de Judá, ofreció a un rey gentil esta región como el pago para que le ayudara en esta guerra. Ahora, después de que se cumplió todo esto, vinieron a habitar esa tierra. Por eso aquí el profeta Isaías menciona que era una tierra de gente gentil o de personas gentiles que no eran del pueblo de Israel. Ahora, no es que todos eran gentiles, pero muchos habían quedado ahí de la tribu de Zabulón y de la tribu de Neftalí, pero también habían venido gentiles. Ahora, esta gente se encontraba en una total oscuridad. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas. O sea, no veía, estaba en oscuridad total. Dice, ese pueblo vio gran luz. ¿Por qué? Porque vio el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo en esa zona. Y dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte,
luz resplandeció sobre ellos. Jesús, que es la luz, vino a traer luz a esa región, a esas personas. Y así se cumplía la profecía de Isaías en el capítulo 9, versículo 2. Ahora dijimos, era una región muy interesante, ocupada por judíos y gentiles que estaban cegados por la religiosidad los judíos y por el pecado los gentiles. Ahora, ¿cuál es el pecado que hoy tal vez está cegando, nublando tu vista? Necesitas tal vez la luz del Evangelio, la luz de Cristo en tu vida. Continuamos con el pasaje y el pasaje dice, recordamos, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y dice, predicando el Evangelio del reino de Dios. El primer propósito era cumplir con la profecía, pero el segundo propósito era predicar el Evangelio del reino de Dios. Ahora, el versículo 15 nos va a explicar dos aspectos importantes en relación a la predicación del Evangelio de Jesús. En primer lugar, vamos a ver que esta palabra predicando el Evangelio del reino de Dios, la palabra predicar, significa proclamar en voz alta. O sea, él iba hablando en voz alta en todas estas partes y se hacía escuchar para que la gente supiera acerca de él, acerca del Evangelio del reino de Dios, acerca de esta buena noticia del reino de Dios. Recordamos, ya vimos en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, que la palabra evangelio tiene que ver con una buena noticia. Ahora, ¿cuál era la característica de la predicación de Jesús? Vamos a hablar, en primer lugar, de la característica de la predicación de Jesús y en segundo lugar vamos a hablar del contenido de la predicación de Jesús. La característica la vamos a encontrar de una forma más amplia en Lucas. Ya Mateo nos dio mucha información. Ahora vamos a Lucas, al capítulo 4, y versículos 14 y 15. Dice así la escritura. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahora fíjate qué importante es este pasaje para aclararnos y darnos un poco más de amplitud en la información o en lo que nos está queriendo decir Marcos. Marcos nos está diciendo que la característica de la predicación de Jesús era una característica de poder. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice, a Galilea. Él había sido, ¿se acuerdan? Había recibido en el bautismo, había descendido el Espíritu Santo sobre él, el mismo Espíritu de Dios había venido sobre Jesús. Ese mismo espíritu lo había llevado al desierto para ser tentado. Ese mismo espíritu estuvo con él durante la tentación. Pero ahora ese espíritu lo acompañaba en su predicación. Ahora, ese era el espíritu que también había obrado en Juan para que su predicación tuviera poder. Ahora está obrando en Cristo. Ahora, esta es la característica que debe de tener toda la predicación que glorifique a Dios. Fíjate lo que dice entonces el verso 15. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Esto quiere decir que entonces había judíos en la región de Galilea. Por eso confirmamos que habían quedado varios descendientes de la tribu de Neftalí y de Zabulón, porque había sinagogas ahí. Y Jesús iba y enseñaba en esas sinagogas y dice que era glorificado por todos. La idea es que ellos podían conocer que Dios era su Padre. ¿Se acuerdan que en un momento Juan nos dice en relación a Jesús, que Jesús mismo declara que Él vino a mostrarnos al Padre a través de Él, a decirnos que el Padre y Él eran uno solo, que el Padre, Él venía a obedecer lo que el Padre decía? Y entonces la gente en Galilea comenzó a reconocer a Dios a través de la vida de Jesús. Lo pudieron reconocer de una forma clara. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu que obraba en Jesús.
Ahora, aquí hay una verdad muy importante que quiero compartir contigo. El ministerio eficaz y poderoso que glorifica a Dios únicamente puede realizarse en el poder del Espíritu. Un ministerio en el poder del Espíritu glorifica a Cristo. Qué hermoso, qué hermosa verdad que podemos encontrar en este pasaje. El ministerio eficaz y poderoso que glorifica a Dios únicamente puede realizarse en el poder del Espíritu. No en el poder de mis fuerzas, no en mi talento, no en mi habilidad para hablar, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque una persona llena del Espíritu Santo de Dios no puede permitir que el pecado more en su vida. El pecado no puede cohabitar. Por eso es importantísima la santificación en nuestra vida. Por eso Jesús mostró que en él no había pecado y el poder del Espíritu de Dios fluía de una forma impresionante. Y la gente reconocía su ministerio y reconocía el poder de Dios a través de su vida. Si nosotros queremos tener un mensaje poderoso y una predicación poderosa, necesitamos sacar de nuestra vida, desarraigar, arrancar el pecado de nuestro corazón, de nuestra vida. No podemos permitir que el pecado cohabite. El pecado del orgullo, el pecado del envanecimiento, el pecado de la lascivia, el pecado de tantas cosas, del egoísmo, no puede estar ahí. El orgullo no puede permanecer en mí. Por eso es necesario que yo trabaje mi vida en santificación. Esta santificación es progresiva. Y ya vimos que por eso necesito resistir al diablo y tengo que huir de la tentación. Tenemos el recurso del Espíritu y tenemos el recurso de la palabra, y también dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Es por eso que tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos un ministerio en el poder del Espíritu, glorifica a Cristo. Aquí quiero mencionarte para ilustrar esta parte, algo que dijo un predicador inglés, un pastor bautista, mejor conocido como Charles Spurgeon, como el príncipe de la predicación, o el príncipe de los predicadores. Fue un hombre que hizo un ministerio tremendo. Cuenta la historia que más de 10 millones de personas fueron evangelizadas por él. Él vivió en los años de 1800 y tuvo un ministerio impresionante. Era un orador que la gente deseaba escuchar. Ahora cuenta la historia que una vez un hombre invitó a un amigo de él a escuchar Spurgeon. Estos hombres fueron a escuchar a Spurgeon. Y cuando salieron del lugar donde estaba predicando Spurgeon, de camino a su casa, el hombre que había invitado a su amigo le preguntó: oye, ¿y qué opinión tienes de Spurgeon? El hombre, sin pensar mucho, le contestó: nada. Mm, Asombrado su amigo: ¿cómo? O sea, podemos escuchar a Spurgeon. No es cualquier persona. Es el gran predicador, es el príncipe de los predicadores. ¿No tienes opinión alguna sobre él? Y nuevamente el amigo contestó: nada. Pero haciendo una pausa, este hombre limpió unas lágrimas de sus ojos y dijo: de él no tengo ninguna opinión, pero de su Salvador jamás me voy a olvidar. Un hombre tan famoso, un hombre tan poderoso para la predicación del Evangelio, no causó impacto en la vida de ese hombre. Pero ¿sabe qué impactó? Su Salvador. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. No tenemos que buscar nosotros ser famosos, ser reconocidos. Necesitamos dar a conocer a Jesús. Y eso se va a manifestar a través de un mensaje que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo importante no es mi vida. ¿Te acuerdas cómo Juan? El protagonista es Jesús, no soy yo. Por eso debo de morir y anularme a mí mismo. Y por eso tengo que
sacar, desarraigar el pecado de mi vida para que el Espíritu Santo me use con poder en la predicación de la palabra. Continuamos y vamos a ver ahora el contenido. Ya vimos la característica, una predicación en el poder del Espíritu, pero ahora vamos a hablar del contenido. Y continúa el pasaje de la siguiente manera. Versículo 15, diciendo. Ahora, ella hace una pausa. Esta palabra diciendo es la palabra griega legó, y esta está en un presente continuo. O sea, la idea es que él constantemente estaba hablando de esto. Ahora, ¿qué es lo que decía Jesús? ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Bueno, lo que él decía lo vamos a dividir en tres secciones. En primer lugar, él decía, el tiempo se ha cumplido. La palabra de Dios contiene dos palabras griegas en el Nuevo Testamento para hacer referencia al tiempo. Una es la palabra cronos, de donde se deriva la palabra cronómetro. Esa palabra cronos habla de la medida del tiempo, o sea, de un segundo, minutos, horas, días, meses. Ese es, digamos, la forma en la cual puedo medir el tiempo. Pero la otra palabra es la que precisamente se usa aquí en este pasaje, es la palabra griega kairos. Y esta palabra, kairos, significa un momento, ¿sí? Ahora está haciendo la idea o la referencia a Jesús en su predicación poderosa. El mensaje que está transmitiendo es que el momento de Dios, el momento oportuno de Dios, está haciendo referencia a eso, pero continúa la palabra diciendo el tiempo se ha cumplido. Y la palabra cumplido es la palabra griega plero. Y aquí la idea es que ha transcurrido, se ha completado, se ha cumplido. Como dicen acá, se ha acabalado. Ahora, la idea es que el tiempo de Dios se ha completado. ¿Sí? El tiempo de Dios se ha completado. Antes en la antigüedad se utilizaba el reloj de arena, ¿se acuerdan? Y para algunas personas, para de alguna manera que pudieran entender el momento en el cual ellos tenían la oportunidad de hacer algo, les colocaban el reloj de arena y les daban vuelta. Y cuando entonces la arena completaba la parte inferior del reloj, decían, tu momento se terminó, porque el reloj se ha completado. Ahora, esta es la idea. El pueblo de Israel había esperado por muchos años, habían pasado 400 años de silencio donde Dios ya no había hablado al pueblo de Israel. Pero aparte, habían pasado muchos años más en los cuales ellos estaban esperando un Mesías. Y ese no llegaba. Ahora Jesús empieza a decirles, señores, el tiempo que ustedes estaban esperando, el tiempo oportuno de Dios, dice, se ha cumplido. Se ha llenado el reloj de Dios. Ahora, la gente esperó mucho tiempo. Algunos tal vez estaban desanimados, desesperados y habían perdido su fe. Pero quiero decirte algo. Hay tres verdades importantes en relación a esto. Los tiempos de Dios son perfectos. En segundo lugar, Dios jamás llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y en tercer lugar, Dios siempre es puntual. Así que si tú piensas que lo que estamos viviendo es desperdiciar el tiempo, tal vez este es el tiempo de Dios para ti. Tal vez este es el tiempo en el cual tú tienes que comenzar a actuar. Se está cumpliendo el tiempo de Dios para que tú estés arreglando cosas, que tú estés tal vez mejorando y creciendo en tu relación íntima y personal con Dios. Tal vez este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Pero también continúa diciendo ahí Jesús en su predicación, y el reino de Dios se ha acercado. La palabra reino es la palabra griega basileia. Y esta palabra implica o da la idea de un reino gobernado por un rey, por un soberano, o también habla del gobierno soberano de Dios. Esa es la idea. Está diciendo que el gobierno soberano de Dios ahora viene. Ya no iban a estar más bajo el gobierno de los romanos. Ahora el reino soberano de Dios se acercaba, dice ahí. Y el reino de Dios
se ha acercado. El gobierno soberano de Dios se ha acercado. La palabra acercado significa se aproxima, está llegando. Es como lo que nosotros decimos, ya está aquí a la vuelta de la esquina, está por llegar. Prácticamente ya está aquí, pues Jesús mismo era el que venía a hablar y el que venía a dar su vida, a mostrarnos cómo era el reino. Sin embargo, aquí hay algo interesante. El pueblo de Israel, que estaba ansioso esperando ese Mesías, el pueblo de Israel debía de estar preparado cuando llegara el Mesías. Ahora, ellos tenían un concepto de que el Mesías vendría de una manera poderosa para libertarlos de la esclavitud o del sometimiento de los romanos. Pero Jesús no venía en ese ámbito. El pueblo de Israel esperaba que viniera, como decimos, el Mesías viniera a tambor batiente. Y entonces ellos tenían que prepararse para enfrentar a los romanos en guerra. Tenían que prepararse tanto físicamente como con armamentos. Esa era la idea y el concepto que ellos tenían. Pero la idea que Jesús viene a transmitir acá es que Él no venía en ese carácter, sino que Él venía a establecer un reino de paz en el corazón de las personas, no en el aspecto físico y del gobierno. Ahora, la preparación para eso entonces implicaba algo distinto. Y implicaba lo que a continuación dice el texto. Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos eran los requisitos que se necesitaban para estar preparados. Un corazón arrepentido y un corazón que tenga fe. Ahora, la palabra arrepentidos es la palabra griega metanoeo. Y la idea es que expresa esa palabra, habla de un cambio de mente que afecta o que afecte nuestra manera de vivir. Un cambio de mente que cambie la actitud del corazón. Ahora, esto era una transformación totalmente completa en la vida de las personas. Ahora vamos a entender algunas cosas. Cuando hablamos de arrepentimiento, tal vez vienen algunas preguntas. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento en sí? Bueno, ya la palabra griega nos habla de un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio en el corazón. Ahora, ¿cómo es que el arrepentimiento llega a mi vida? Otro predicador, un evangelista estadounidense llamado Dwight Moody, él comparte algunas historias en algunos libros y hay una historia muy interesante, o más bien una serie de historias muy interesantes, donde él juntó algunas ideas que él llamó ideas raras del arrepentimiento. En un momento, cuenta Moody, que se acercó a un hombre y le preguntó qué es lo que él pensaba del arrepentimiento. Y este hombre le comentó que algún día el arrepentimiento le tocaría a él. Moody le preguntó, bueno, ¿cómo que te tocaría? Dijo, sí, es que el evangelio llegó a mi barrio y mis vecinos se han arrepentido, pero yo no me he arrepentido. Entonces estoy esperando a mí no me ha tocado, estoy esperando que baje del cielo y me toque. ¿Sí? Ahora, el arrepentimiento no baja del cielo y te toca. Hablando con otra persona, le dijo que él estaba esperando que el arrepentimiento llegara a través de tener una sensación extraña como escalofríos, por ejemplo. Ahora, Moody, después hablando con un soldado, nos deja una de las explicaciones más claras de lo que es el arrepentimiento. Pregunta a este soldado y le dice, ¿cómo es que tú te arrepentiste? Y el soldado le contestó sin vacilar. El Señor me dijo, alto, ya, atención, media vuelta a la derecha, ya, atención, marche, ya. Y entonces lo hice. ¿Sabes? Eso es
el arrepentimiento. Que Dios me frene, que Dios me dé la indicación, que dé la vuelta y que yo obedezca. La idea del arrepentimiento no es cuestión de sensaciones, no es cuestión de que baje algo del cielo, es cuestión de volverme de mis pecados hacia Dios, de dar la media vuelta, de saber y entender que el camino de pecado que he llevado me lleva a la perdición, pero que Cristo ahora es el camino, la verdad y la vida, y necesito volverme a Él. Pero después dice, arrepentíos y creed. Esta palabra, creer, es la palabra griega pisteute, que significa creer o tener fe, tener confianza. Ahora, esto tiene que ver como el resultado, porque viene junto con la palabra creer en el Evangelio, o sea, esta es una respuesta a la palabra Evangelio, a la buena noticia. Recordamos que Evangelio significa buena noticia. Entonces la fe es una respuesta de confianza a una buena noticia. Ahora quiero ilustrártelo de una forma que hemos hablado que tal vez las ilustraciones no completan totalmente la idea, pero nos va a dar un panorama más amplio. Cuenta la historia que, que una vez un niño estaba jugando en su casa era de 2 pisos, la casa comenzó a incendiarse, su familia se encontraba en el primer piso, él solamente se encontraba en el segundo. Su padre, cuando comenzó a incendiarse la casa, se dedicó a comenzar a sacar a sus hijos. Algunos de los vecinos comenzaron a salir y comenzaron a tratar de ayudar para apagar el incendio de la casa. Pocos minutos después llegaron los bomberos. Y ahí tratando de apagar la casa, pues el incendio comenzó a consumir toda la parte de arriba y fue acorralando al niño hacia una ventana. Ese niño entonces se paró junto a la ventana y empezó a gritar y a pedir ayuda. Los vecinos comenzaron a decirle que se aventara, que ellos lo iban a sostener cuando él cayera. Incluso vinieron los bomberos en ese tiempo y traían una lona y le decían, aviéntate y vas a caer en la lona. El niño comenzó a tener molestias en sus ojos por cuestión del humo y no veía y cerraba los ojos y se tallaba. Y él decía, quiero que venga mi papá, yo quiero que venga mi papá. Y todos le decían, por favor, tírate que te vas a morir. Y el niño decía, no, yo quiero que venga mi papá. Él esperaba que su papá viniera. Esa era la buena noticia que el niño estaba esperando. Hasta que en un momento alguien trajo al padre que estaba ocupado en rescatar a los otros miembros de la familia. Y el padre entonces se colocó debajo de la ventana y le dijo, hijo, ya vine, tírate, yo te voy a rescatar. Y entonces ese niño se aventó por la ventana y cayó en los brazos de su padre. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? Que el niño estaba esperando la buena noticia. El niño no podía ver a su padre, pero escuchó su voz y entonces creyó, confió y se aventó. Eso es lo que quiero ilustrar en relación a la palabra creer en el Evangelio. No podemos ver al Padre, pero escuchamos su voz y tenemos que dar un paso de confianza hacia el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena nueva? ¿Cuál era el Evangelio? El Evangelio es que Jesús había venido como el Hijo de Dios para entregar su vida como un reflejo del amor de Dios, motivado por el amor de Dios, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora aquí no es casualidad que Marcos utilice estas dos palabras, arrepentidos y creen. Quiero decirte algo, para poder realmente recibir la redención
recibir el perdón de nuestros pecados, es necesario que haya arrepentimiento y fe. Esto es como las dos caras de una moneda, el arrepentimiento por un lado y la fe por el otro. Un comentarista de la Escritura llamado Matthew Henry dice lo siguiente en relación a este tema. Matthew Henry, un comentarista de la Biblia, dice lo siguiente en relación a esto. Fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Creer sin arrepentirse sería una falsa profesión. Y arrepentimiento sin fe sería como quedarse a medio camino sin llegar a los pies de la cruz. A los judíos que habían conocido a Dios por ser su pueblo, tenían en el pensamiento un concepto equivocado en relación al Mesías que estaban esperando. Ellos estaban pensando que pasarían la eternidad con Dios solamente porque eran su pueblo o porque cumplieran con ritos religiosos. Pero realmente su fe no estaba puesta en el verdadero Mesías. Ahora, por eso necesitaban cambiar su mentalidad, cambiar su pensamiento en relación al Mesías. Y Jesús por eso les está hablando y a lo largo de su vida y de su ministerio, Él les va a mostrar que Él es el Mesías con evidencias a través de su servicio y a través de su sacrificio. Pero los gentiles no conocían al Dios verdadero. Y estos gentiles entonces necesitaban creer. Por eso el énfasis con los gentiles es creer. Ahora en el libro de los Hechos encontramos esto muy interesante. En primer lugar, en Hechos capítulo 2 y versículo 38, vemos cómo el énfasis es sobre el arrepentimiento, porque Pedro está predicando a un grupo de judíos que había venido a la fiesta de la Pascua. Y entonces viene ahí cuando desciende el Espíritu Santo y Pedro está en la mitad de la predicación y les dice, arrepentíos y bautícense. Ahora, recordamos que el bautismo no es un requisito de salvación, sino era una forma de manifestar una identidad, de identificarse con algo. Y por eso dice, arrepiéntanse, cambien su mente, su pensamiento. El Mesías fue al que ustedes crucificaron, no es el que están esperando que venga con todo su ejército para vencer al imperio romano. Es Jesús el que ya murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Cambien su pensamiento, cambien su mentalidad. Él es Jesús, arrepiéntanse. Pero después en el capítulo 16, versículo 31, el énfasis es en los gentiles. ¿Recuerdan el carcelero de Filipo? Y él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Ellos están compartiendo el Evangelio, están diciéndole a un hombre gentil y a su familia que no conocía al Dios verdadero, que debían de creer en Jesucristo. Fe, ¿ves? Creer, el énfasis ahí es creer o la fe. Pero en Hechos 20 y versículo 21, vemos aquí cómo había un auditorio compuesto por judíos y gentiles. Y vemos que dice, estaban ambos ahí, ambos públicos, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Por eso es importante y necesario que haya arrepentimiento y fe. Ahora, la mala noticia es que todos somos pecadores, dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia para todo el mundo. Por eso necesitamos también compartir el Evangelio, la buena noticia, porque la mayoría de las personas está cegado en tinieblas, en valle de muerte, en un ambiente de muerte, porque esa es la consecuencia del pecado, la muerte eterna. Pero nosotros tenemos que traer la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El Evangelio de Cristo. Que Jesús vino a entregar su vida en rescate por muchos. Que Él murió en la cruz del Calvario
para salvarnos de nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan en el versículo Juan 3:16. Ahora mi pregunta es, ¿estás preparado para recibirle? Si tú nunca le has recibido, nunca has creído en Él, este es el momento en el cual tú vengas a Cristo arrepentido, con un cambio de mente y entendiendo que Él es el camino y que en tu vida de pecado nunca vas a poder lograr tener una vida eterna, sino que ahora des tu vuelta a Cristo, dejando tu pecado y viniendo a Él. Y creyendo que Jesús es el que dio su vida por ti. Eso es fe, eso es fe. Como el niño, ¿te acuerdas? Escuchando la voz de Dios y confiando en ella y haciendo lo que Él te indica que hagas. Y por último, para los que ya son creyentes, Cristo se acerca. El tiempo del arrebatamiento está cercano, está a la vuelta. ¿Estás preparado? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Estás aprovechando la oportunidad que Dios te ha dado al ministerio? ¿Has aceptado el plan soberano de Dios para tu vida? Y por último, ¿te estás anulando a ti mismo porque es necesario que Él crezca, pero que tú mengues? ¿Lo estás haciendo? Si no es así, este es el momento para que tú tomes una decisión. Vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido juntos. Gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso pasaje. Te pedimos que tú sigas hablando a nuestra vida a través del Evangelio de Marcos y que ahora podamos irnos con el desafío de servirte, Señor, de aprovechar el tiempo, de aceptar tu plan soberano, Señor, de anular nuestra vida, de poder compartir poderosamente el Evangelio en el poder del Espíritu. Que no seamos nosotros los protagonistas, sino que sea Cristo. Hay tanta gente, Señor, que necesita seguir escuchando el Evangelio, que necesitamos compartirlo. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.